producen, porque venimos hablando de esto hace ya varias semanas. ¿Qué son los colegios electorales? ¿Por qué se vota de esa manera? ¿Qué pueden ofrecer los candidatos opositores, como Joe Biden como principal eje de lo que es el mundo Trump y el mundo de Estados Unidos, que en líneas generales es muy interesante para los que nos interesa esta cuestión de la geopolítica, la política del mundo y qué pasará con las próximas elecciones? Pero te invito, Pau, a ir a Washington, D.C., si te parece, una hora menos de la que tenemos aquí. Creo que es un día de lluvia, más o menos 14, 15 grados, para darnos un real gusto. Bueno, vamos a hablar con Ariel Titonel, que es politólogo, miembro del equipo Suban Córdoba y Asociados. Vamos a hablar de las elecciones, de esta modalidad, de esta metodología que hace tantos años, ocupa el centro de las miradas, porque nada más y nada menos se trata de Estados Unidos, una de las potencias, y todo lo que depende de las elecciones allí. Ariel, Javier y Paula te saluda. ¿Cómo estás? Buen día. Hola Javier, hola Paula, muy buenos días. Es así como ustedes bien lo mencionan. Ya estamos acá en los últimos 5 o 4 días de campaña. Lo cierto es que el resultado, quizás el título que todos esperan, es incierto. Si bien gran parte de los estados ya tienen definido quién va a ser su ganador, aún restan definir 7 u 8 estados que en total juntan aproximadamente 160 electores que pueden ser claves, ¿no? Seguro. Ari, lo primero que te quiero preguntar es si podés sintetizarlo, porque bueno, evidentemente es un tema largo y para explicarlo hasta casi teóricamente muy por detalle, pero ¿qué son los colegios electorales? ¿Qué es esta modalidad de elección diferente de la que tenemos nosotros hoy, pero similar a lo que era antes de la reforma de la Constitución del 94? ¿Qué se puede decir en esto de la valoración de cada estado en cada elección y en cada voto que aporta cada estado, ¿no? Exacto. Bueno, la principal diferencia es que el voto no es directo, como bien vos decís, y el hecho de que exista un colegio electoral hace que lo importante no sea obtener votos, mayorías de votos a nivel nacional, sino que cada estado se transforma en un espacio de batalla para cada candidato, ¿no? ¿Por qué? Porque, por ejemplo, estados como Florida, un estado como Florida aporta en total al colegio electoral 29 electores, pero el sistema no es proporcional, sino que el candidato que obtiene mayor cantidad de votos en el estado de Florida se queda con los 29 electores. Es decir, si el 3 de noviembre Trump gana el voto popular en Florida, los 29 electores que van a votar en la convención de diciembre van a ser de Trump. Por eso ha ocurrido en reiteradas ocasiones en las cuales un presidente ha obtenido mayoría en el voto popular, pero aún así ha perdido las elecciones presidenciales. Y la última ha sido Hillary Clinton en el año 2016. ¿Y cuáles son esos distritos que, por ejemplo, para las fuerzas mayoritarias y que van a reunir seguramente la mayoría de votos, son favorables? ¿Y cuáles son los distritos que se describen como los swing states, estos que pueden ir cambiando y que se disputan permanentemente las fuerzas políticas para tratar de ganar y no tienen el resultado asegurado? Los estados swing states, Iowa, Pensilvania, Georgia, Florida, son parte de los estados, pero hoy el foco está puesto en tanto en Florida como en Pensilvania. ¿Por qué en estos dos estados? Florida, porque ha sido un estado en el cual Obama ha ganado, pero en las elecciones del 2016 le ha dado la espalda y ha sido clave para que Donald Trump se catapulte como presidente. Y en ese sentido, recordemos que el voto latino en un estado como el de Florida es muy fuerte. Y la particularidad es que muchos creerían que producto de los discursos tan fuertes o antimigratorios tan fuertes que ha tenido Trump en los últimos años, bueno, eso indicaría que el voto latino se volcaría hacia el voto demócrata, pero esto no es así. ¿Por qué? Porque es importante entender la diversidad o la heterogeneidad del voto latino en el sentido de que sí, muchos consideran que esos discursos es fuerte y en ese sentido van a votar a Donald Trump, pero hay otros votantes que condicionan o le dan otro peso a cuestiones ideológicas o religiosas, como por ejemplo el aborto, en el cual el Partido Republicano tiene una postura muy fuerte en contra de eso, ¿no? Y el otro estado clave también es Pensilvania, que otorga 20 electores,
¿Por qué? Primero es un estado en el cual también Trump ha ganado en el 2016, pero es un estado en el cual Joe Biden ha nacido y se ha formado. Recordemos que es un candidato que se diferencia del Partido Demócrata o del establishment del Partido Demócrata porque no pertenece a una élite y no ha ido a una universidad de la Ivy League, que son las universidades más costosas de Estados Unidos, sino que ha ido a una escuela pública, una universidad pública, lo cual lo posiciona como más cercano a la gente. Pero si bien las encuestas muestran una diferencia de 5 o 6 puntos para Biden en el estado de Pensilvania, la particularidad es que en el último debate muchos consideran que Biden cometió un error y Trump olfateó sangre, como le podemos decir, en el sentido de que él dijo que iba a regular el fracking del petróleo y es una de las actividades más importantes del Estado. Entonces, producto de esto, Trump ha realizado más de 3 actos en diferentes ciudades con el objetivo de poder disminuir esa ventaja y, ¿por qué no?, arrebatarle a un Estado que puede llegar a ser clave. Seguro. Ariel, me remonto al pasado, porque tenemos muy presentes, al menos aquí, desde cierta memoria, lo que fue la era Kennedy, la era Nixon, todo lo que pasó en el medio, en los tiempos de Reagan, Carter, Clinton y compañía, pero hay conciencia, a lo mejor lo notas en el día a día, en la calle, generaciones jóvenes, de todo lo que pasó en Estados Unidos en el último siglo, y hablo fundamentalmente de esos tiempos, Guerra Fría y Vietnam y demás, ¿se remontan a ello las generaciones jóvenes o es algo más y se mira solo para adelante y el futuro es hoy, digamos, y lo que pasó, bueno, es parte del pasado y de la historia? Es muy bueno, Javier, el punto que traes a discusión y sin duda es uno de los anclajes discursivos al cual lo ha catapultado a la presidencia de Donald Trump en esta idea de esta ambición o este llamado a un mito lejano de esa América grande que ha perdido peso en relación a Estados Unidos. Es un discurso que ha hecho mella para que él sea presidente, pero hay que entender que en este contexto electoral ese discurso juega otro rol porque en el último año Estados Unidos ha sido atravesada por una serie de hechos muy, muy fuertes, como por ejemplo el COVID que ha atravesado todo el mundo, pero Estados Unidos ya tiene más de 200.000 casos, más de 200.000 muertos, perdón, y a su vez los actos de racismo también han impactado mucho, en el sentido de, por ejemplo, hoy en estas elecciones el voto afro, si bien sigue teniendo una relevancia muy fuerte, ya no es la primera minoría en esta elección, es la primera vez que el voto latino va a ser la primera minoría, pero aún así sigue representando el 12%. Y ese 12%, más del 70% se volcaría a votar al candidato demócrata, perdón. Y en cuanto a los casos de COVID, hay que entender que es algo que ha afectado mucho la percepción de Donald Trump y la gestión y la subestimación que ha tenido este virus, sobre todo en los adultos mayores, que históricamente tienden a votar más al Partido Republicano. ¿Por qué? Porque lo que muchos estudios de opinión están mostrando es que estos adultos se están volcando masivamente al candidato Joe Biden. Pero aún así, el voto más fuerte es el voto identitario, que ya se ha definido antes de la elección, por lo cual nosotros podemos advertir primero de que todos consideraban que un candidato como Biden era regalarle la elección a Donald Trump. ¿Por qué? Porque Biden había perdido las primeras 3 primarias en Iowa, en Nevada, en New Hampshire, por márgenes que no había obtenido una intención de voto, en ninguna llegó al 20%. Entonces muchos consideraban que prácticamente el apoyo que tuvo después del establishment político era entregarle la elección a Donald Trump. Eso no ocurrió y hoy en la mayoría de las encuestas está liderando. Y por otro lado, ¿por qué es importante el voto identitario? Trump, que si bien la economía ha sido muy fuerte hasta antes de la pandemia, ha tenido un deterioro muy fuerte de la economía, caída de la bolsa, actos, digamos, no ha recriminado, no ha salido
con un discurso fuerte contra los actos de racismo, algo que le ha impactado, pero aún así sigue siendo un candidato competitivo. Entonces, ¿qué es lo que nos muestra esto? Es que independientemente de las condiciones de uno y otro candidato, el voto identitario sigue jugando un rol central en estas elecciones. Y en ese sentido, Ariel, Trump es el que reúne la mayor cantidad de votos identitarios. Por ejemplo, ¿qué se puede decir de Trump con todo lo que ya sabemos? Como candidato republicano, Biden como demócrata, también el candidato de los verdes, de los libertarios, que tienen muchas menos chances. ¿Qué rol juegan también desde la oposición o desde las bancas que puedan llegar a ocupar? Bueno, eso es clave en torno a lo que ha sucedido en los últimos días con el nuevo nombramiento de la vacante que había dejado la muerte de Ruth, de la jueza de la Corte Suprema. Recordemos que ese cargo ha sido ocupado por una candidata republicana, lo que hace que tengamos una corte con un mayor peso conservador. En ese sentido, supongamos que nosotros o que las elecciones en los próximos días muestren resultados muy acotados, eso va a hacer que muchos de las bancas se terminen decidiendo en la justicia. Lo cual puede ser, obviamente no tendría el mismo peso que la elección presidencial, pero puede ser clave a la hora de sacar determinados proyectos relevantes para el futuro presidente. Pero ¿se puede ver así como una mirada, un viraje hacia lo conservador con este panorama que estás trazando? ¿Más conservador? Qué buena pregunta. Lo cierto es que más que conservador, digamos, más allá del establishment político, hoy la Corte Suprema tiene una primacía conservadora muy fuerte. Pero lo que puede asustar, o lo que asusta en realidad mucho a los analistas, es la alta polarización que está viviendo Estados Unidos y el alto nivel de conflictividad que se ve no solamente en las redes sociales, que si bien hace eco, sino en las redes sociales, con muchas veces actos en los cuales se muestra ciudadanos con armas. Hace no más de un mes, en una de estas manifestaciones de Black Lives Matter, se ha producido un asesinato de 2-3 manifestantes por parte de una persona que se consideraba un supremacista blanco y que salió con un rifle, con un arma a defender lo que consideraba la patria. Y en ese sentido creo que deberíamos alarmarnos todos como ciudadanos del mundo, Globales, porque es hechos que se están viviendo en diferentes partes del mundo, como por ejemplo lo que estamos viendo estos días en Francia, ¿no? Seguro. Ari, te pido una respuesta breve porque no tenemos tiempo, pero estás en una ciudad donde el equipo de fútbol americano, los Redskins, tuvieron que ser obligados a cambiar el nombre porque era, despectivo para los Piles Rojas, los nativos americanos, a llamarse simplemente Washington. En la NFL lo obligó a una franquicia que eso pase. ¿Notás en el día a día en la calle actos de racismo, o lo ves, o te das cuenta, o lo percibís, o es algo macro que pasa casi sin darse cuenta, que uno está en los ojos, pero no lo puedes ver nítidamente? Sinceramente lo aprecio más en las redes sociales. DC o el estado de Maryland son estados muy progresistas en los cuales, por ejemplo, Biden ganaría con amplios márgenes y no se ve ese nivel de conflictividad. Lo cierto es que, por otro lado, Estados Unidos es muy extensa y heterogénea, entonces sí se pueden advertir muchos de esos hechos en diferentes partes del país. Ariel, te agradecemos, da para muchísimo más, tenemos poquito tiempo, pero es un gusto escucharte y pintar con tanta claridad un panorama tan especial que, por supuesto, que nos toca desde lejos, pero nos sigue tocando y bueno, más tener un experto ahí, ¿no? Siempre nos afecta directamente. Muchas gracias, Ariel. Bueno, muchísimas gracias, Javier y Paula, por el espacio que nos dan a todo el equipo de Subán Córdoba para poder analizar no solamente la política cordobesa, nacional, sino también esto que, como bien decían ustedes, es relevante para todo el continente y el mundo. Gracias por ayudarnos a pensar. Hasta luego. Hasta luego. Ariel Titonel, entonces, este politólogo que con herramientas y aparte estando allí en el terreno de acción, nos ayuda a despejar algunas cuestiones que quizá nos son un poco lejanas técnicamente, pero que inciden directamente en la política internacional y nacional, ¿no? Bueno.